Hola, buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches. Voy a hablar de mis estrategias que he llevado a cabo en 2018, ¿vale? Bueno, como siempre, hay un porqué de las cosas. Y en este caso, principalmente es protegiendo la inflación, proteger de la inflación el ahorro que voy haciendo mes a mes o que ya he ido haciendo durante un periodo anterior, ¿no? Como se ve aquí, la inflación aquí en España la medimos mediante el IPC, ¿vale? El índice de precios al consumo. Y como se puede ver en esta gráfica, pues a lo largo se ve, digamos, toda la inflación que ha habido, el porcentaje de inflación, el histórico en años anteriores, ¿vale? Y este es uno de los principales motivos del por qué no solamente hay que ahorrar, sino por qué hay que invertir. Y luego el siguiente, aparte de la inflación, es un poco, aquí en España tenemos un sistema de pensiones basado en un sistema distributivo, es decir, que lo que nosotros aportamos es lo que perciben la gente que está percibiendo un subsidio, ¿no? Por jubilación. No es un sistema de capitalización como sería el existente en otros países, ¿vale? Entonces, por la pirámide poblacional que tenemos aquí, pues se aprecia como en el 2040, 2050 tendremos un problema, a mi modo de entender, bastante gordo. ¿Vale? Vale. ¿En qué se basa mi estrategia? A ver, hay muchas maneras de rentabilizar los ahorros, ¿no? Pero un poco por facilidad y porque no hace falta un capital inicial muy importante, sino con pequeños ahorros mensuales se puede llevar a cabo. Me baso en estos tres pilares principales, que serían los préstamos, o en mi caso serían mediante crowdlending, las plataformas de crowdlending, también sería mediante ETF y mediante la compra de acciones directas de empresas. Los préstamos directos o crowdlending. Pues aquí, como veis en pantalla, yo tengo pequeños préstamos en todas estas plataformas que tengo en pantalla. Digamos, a un periodo de entre 1 y 3 meses. Es decir, yo lo tengo en un periodo corto, porque este es un ahorro que tengo aquí en el que en un momento dado pues me gustaría poder acceder, ¿no? Sin que se produzca mayores pérdidas. Es decir, te garantizan un interés, ¿no? Porque la mayoría de estas plataformas tienen protegidos los préstamos, pero bueno, sí que sería interesante que a la hora de invertir os vayáis mirando cuál de estas plataformas os es más interesante y bueno, y ver que se ajusta un poco al riesgo que queréis entrar. Realmente son plataformas muy interesantes que pueden dar rendimientos entre el 5 y el 14%, ¿vale? Anual. Efectivamente, como he comentado anteriormente, pues son plataformas que sirven para poner en contacto entre inversores y prestatarios. Digamos que son préstamos que se pueden realizar o a empresas o préstamos entre consumidores, ¿no? Bueno, entre un inversor y un consumidor, o por ejemplo plataformas que serían para inversión inmobiliaria, ¿no? Ahí, la verdad es que son plataformas, las que he puesto anteriormente, no, la mayoría no están registradas en España, sino que pueden ser de países como, bueno, hay alguna española como Circulantis, y el resto de las que están anteriormente, de las que he puesto anteriormente, pues son extranjeras, ¿vale? Eso sí, entonces el idioma sí es una barrera de entrada, están todas en inglés, ¿vale? En principio, incluso con la traducción de Chrome, no debía ser ningún problema. ¿Cuál sería la rentabilidad esperada de las plataformas? A ver, pues a lo largo del 2008, pues según yo he visto, pues la rentabilidad recogida, en mi caso, pues aquí la estoy viendo. Pues, por ejemplo, en Circulantis un 7,5, en Mintos un 9,32, en Perberry un 10,87 y en Bienbev un 11,56. ¿Vale? Luego un segundo pilar muy interesante, pero esto sí que tiene que ser
a mi modo de entender, una inversión más a largo plazo, es decir, sería para hacer trading, sería utilizar el empleo de fondos indexados o ETF. ¿Vale? Un ETF, pues digamos, es la compra de un índice en el que subyacente pues puede ser, no sé, oro, puede ser, bueno, pueden ser materias primas, pueden ser índices de diferentes naciones, incluso de diferentes mercados. eh, no sé, hay ETFs de todo tipo, ETFs inversos. Os dejo en el vídeo, eso sí, una descripción con un link para que veáis un poco una explicación un poquito más detallada de lo que son los ETF. ¿Vale? Yo realmente me gusta mucho, lo separaría para una diversificación muy interesante y dormir tranquilo todas las noches, independientemente del precio que te marque el ETF. Pues no sé, sería comprar un ETF de la bolsa americana, otro de la bolsa europea y otro de acciones en mercados emergentes. ¿Vale? Otros ETFs, aparte de los anteriores, pues sería pues un ETF mundial, ¿no? Es decir, si no te quieres complicar la vida, pues haces una aportación periódica, que sería lo que yo haría, es decir, nunca entraría en un ETF con todo el ahorro que tenga de golpe, siempre entraría poquito a poco mensualmente para no solamente diversificar en los activos, sino diversificar a lo largo del tiempo. Aquí estoy viendo un poco la gráfica con los rendimientos, cómo se ha ido incrementado el valor de ese activo desde el 2009, ¿no? Es decir, incluso ahí en internet hay estadísticas todavía de años desde los años 70 o los años 60 de cómo se ha comportado este índice mundial. Vale. Bueno, rentabilidades anualizadas, ¿no? Estoy diciendo pues desde el 2011 hasta el 2017, es decir, como todo esto es renta variable, no es renta fija, no tienes garantizado ningún precio, ¿no? Entonces aquí ves cómo se ha ido comportando a lo largo de estos años atrás. Como he comentado anteriormente, pues una gráfica del precio, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. ¿Vale? Es decir, se ha conseguido una rentabilidad anualizada compuesta de un 9,28%. ¿Vale? A veces es un 20 y a veces puede ser un menos 10, incluso valores superiores, ¿no? Pero realmente si vas a estar un periodo de tiempo invertido, es decir, por ejemplo, para lo que sería la jubilación y tienes un periodo vista de 10, 15, 20 años, vamos, yo haría aportaciones sin pensármelo dos veces a fondos indexados. No me, no jugaría con ahora entro, ahora salgo, porque ahora ha bajado, salgo, ahora ha subido, entro. Es decir, no, esto no funciona así, o por lo menos a mi modo de entender, sino todos los meses haría un ingreso mensual y me olvidaría. Vale, bueno, este ETF mundial, ¿cómo se reparte? Pues aquí estamos viendo pues eso, que principalmente invierte un 61% en Estados Unidos, en la zona euro un 10%, en Japón un 9%, en el Reino Unido un 6% y en la zona ex euro un 5%. ¿Vale? Y te habla también un poco de los mayores sectores que tiene comprado ese ETF y las 5 mayores posiciones que tiene. Luego otro ETF muy interesante pues sería el europeo. Sí que es verdad que en el mundial pues había un porcentaje de empresas europeas, ¿vale? El MSCI World sería a lo mejor pues para comprar solamente un ETF. En el caso de que vayas mezclando diversos ETFs de inversión en acciones, a lo mejor sería más interesante pues comprar un ETF de bolsa americana, un SP500, ¿vale? Y se puede, digamos, añadir el comportamiento de la bolsa europea, que sería pues el MSCI europeo. Aquí pues en este ETF están incluidas aproximadamente 400 empresas de alta y mediana capitalización, en el que está incluido Reino Unido,
que esté fuera o que se quiera ir de la Unión Económica Europea no significa que sus empresas salgan de Europa físicamente, ¿verdad? Este fondo índice incluye una mezcla diversa de acciones que representa todos los mercados desarrollados de Europa. Vale, aquí estamos viendo pues, el comportamiento que ha tenido desde el 2009, incluido Brexit, incluido pues, diferentes crisis. La rentabilidad anualizada acumulada pues no está nada mal. Y un poco pues cuáles son las 5 regiones principales, en qué invierte este ETF y cuáles son las mayores posiciones que tiene. Evidentemente todo en empresas europeas. Y otro ETF indexado a bolsa pues sería pues de países emergentes. ¿Vale? Digamos que la estrategia principal pues, sería pues, un ETF de bolsa americana, un ETF de bolsa europea y otro de ETF de emergentes. Sería la mayor manera de diversificar, aunque luego realmente casi todos los índices suben y bajan a vez. Es decir, y no es porque el valor del subyacente haya perdido valor, ni mucho menos, sino simplemente pues, que esto está en mercados y es muy animal spirit, es decir, un poco en función de las emociones del mercado, pues sube y baja, pero a lo largo del tiempo pues esto, digamos, se diluye, ¿no? Y consigues una rentabilidad muy interesante. ¿Cuál es este ETF de emergentes? ¿Cómo se distribuye? Pues eso, las principales regiones pues serían pues en emergentes un 47%, de Asia, de desarrollo sería un 25%, ¿qué es desarrollado? Pues desarrollado que está contabilizado Japón, Corea del Sur, por ejemplo. Emergente, ¿qué sería? Pues emergente sería China y estaría también incluido India. También tenemos parte de Iberoamérica, un 12%, y parte de Europa emergente, como sería Rusia, un 6%, y África, otro 6% aproximadamente. Las mayores posiciones que tiene este emergente y cuáles son, qué sectores está invertido. Luego, otro de los pilares fundamentales para mí es la inversión directamente en acciones. ¿Vale? A lo mejor esta es una pequeña parte de mi cartera más pequeña, ¿vale? Y en el cual pues he hecho una búsqueda mediante un screening y un análisis cuantitativo. Cualitativo sí, un poco para saber a qué se dedicaban las empresas, pero cuantitativo sobre todo por rápidos. Pues eso, para ver que tienen poca deuda, sobre el valor en libros o sobre el EBIT, que sean empresas principalmente de baja capitalización, porque es decir, las de alta capitalización normalmente suelen estar muy bien chequeadas por fondos de inversión, ¿no? Entonces, estas suelen ofrecer un mayor margen de error de análisis. Sí puede ser que tengan un dueño al frente de la compañía, ¿vale? Que tenga una posición fuerte, evidentemente que tengan un precio adecuado y que a lo largo del tiempo pues que no hayan habido diluciones para accionar, es decir, que no hayan emitido acciones para conseguir capital, sino que no hayan hecho a partir de deuda y la deuda pues se analiza fácilmente. Voy a poner uno de los ejemplos de las empresas que tengo en cartera, que sería MTI Food. Es una compañía con sede en Canadá que otorga franquicias, opera restaurantes de servicio rápido y actualmente pues está entrando en el mercado americano. Aquí estamos viendo pues el análisis cuantitativo de cómo se ha ido comportando desde el 2008 hasta el 2018, tanto en ventas como el crecimiento en ventas, beneficio neto, beneficio por acción, cash flow y un poco las rentabilidades que tengo esperadas en 3 años. Hacer estimar más de 3 años cómo se va a comportar una empresa, pues me parece muy arriesgado, es decir, muy de tener la bola de cristal, ¿no? Entonces, pues estoy viendo que puedo tener rentabilidades mínimas de un 15%. Otra empresa interesante que tengo en cartera sería Protector for Seeking,
Es una compañía de seguros, lo que sería el Mapfre español, ¿no? Con sede en Noruega, pero está teniendo unos crecimientos muy altos. Entró hace poco en Reino Unido, que la compañía pues tiene tres áreas de negocio principales, tanto públicas como seguros de cambio de propiedad, como de propiedad privada también. Y un poco cómo se ha ido comportando esta empresa desde el 2008 hasta el 2018. Vale, y un poco la rentabilidad mínima que espero a 3 años, de un 11%. Esta es una acción de Hong Kong, Pax Global Technology, que como pongo aquí, pues se dedica principalmente a la provisión de soluciones de terminales de pago electrónico. Las principales líneas de negocio de la compañía pues incluyen el desarrollo y la venta de terminales de mostrador y pago electrónico móvil. La compañía opera principalmente en China, Estados Unidos e Italia. A ver, aquí en España todavía esto no está muy desarrollado, pero en otros países asiáticos el pago principalmente se está realizando ya mediante el teléfono móvil. Este es el comportamiento de esta empresa desde el 2009 hasta el 2018. Y un poco el incremento potencial que tiene a 3 años vista esta empresa. Esta es un holding con sede en Polonia, perdonad si no lo digo correctamente, Staleport Autostradi, y se dedica pues a la explotación de autopistas en Cracovia, así como la participación en licitaciones seleccionadas y ejecutando los contratos de construcción. Vale. Este es el comportamiento de la empresa y un poco la rentabilidad esperada. Pues, en 3 años, 25%.